Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro banquillo, un banquillo que vamos a hablar un poquito de la emergencia de la defensa de la Juventus en este momento, después de la lesión de Gleison Bremer, después de la reciente lesión de Juan Cabal y qué nos podemos esperar de la Juventus en los próximos meses de cara al mercado de invierno. Antes de entrar de lleno en este tópico, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, dejen el me gusta, ese like en este video y compartan con todas sus amistades, familiares, etcétera, para que esta su comunidad siga creciendo. Y bueno, ya que estamos, también los invito a que nos sigan en todas nuestras redes, las cuales pueden encontrar en la descripción del video. Así que bueno, chicos, para empezar, me gustaría recordar un momento, ¿no? Cómo hemos llegado a este momento de la situación en términos de la defensa. Y todo empezó con Gleison Bremer, ¿no? Con quien al final se había vuelto en una persona fundamental para el proyecto de Thiago Motta en la fase defensiva. Y lo sabíamos en el momento, pero creo que no lo entendíamos del todo hasta que pasó lo de la lesión, porque justo se lesiona Gleison Bremer en este partido de la Champions League y empezamos a hacer agua en la defensa. Mucha gente obviamente le cayó encima a Danilo con razón, porque tuvo algunos errores, pero también el mismo Kalulu, quien veíamos súper fuerte, empezó a hacer agua, el mismo Gatti empezó a cometer errores. Nos tardamos varios partidos en recuperar nuestra fase y nuestra fortaleza defensiva. Recuerdo, por ejemplo, el partido contra el Inter, ¿no? O el mismo Parma, que nos mete 2 goles. Y igual en la Champions League, el Stuttgart, que pues nos paseó en nuestra propia casa. Todo era porque realmente Bremer era una pieza fundamental en lo que era la columna vertebral del proyecto de Thiago Motta, ¿no? Y nos dimos cuenta ya después también de su lesión de realmente cuánto pesaba su ausencia. Lamentablemente con Bremer por el tipo de lesión, pues va a estar fuera aún durante el Mundial de Clubes de la FIFA. Así que no lo veremos sino hasta el próximo campeonato. Y bueno, esta pausa FIFA ahorita en noviembre que nos da la noticia de que Juan Cabal también parece haberse roto el cruzado, está viajando hacia Italia donde le harán el seguimiento. Lo más probable es que se ponga una cirugía en el calendario, se tenga que ir a operar, quizás en Austria como originalmente estaba planeado para Bremer, quizás en Lyon donde se terminó operando el brasileño. Todo depende de cuán fuerte es la lesión y específicamente qué pasa, ¿no? Bremer se termina operando en Lyon porque el ligamento no solamente se había roto, sino que se había separado demasiado y el especialista de eso está en Lyon y no en Innsbruck, ¿no? Entonces tienen que saber y decidir exactamente dónde mandar al colombiano. Pero entonces la pregunta queda, ¿y ahora qué va a hacer la Juve? ¿Vamos a ver una fase defensiva tan débil como la que vimos cuando se fue Bremer? Mi respuesta inicial a eso es no, pero no, ¿por qué? Porque Cabal, pues primero no era una pieza, digamos, clave, ¿no? Una pieza angular en la defensa de la Juventus como lo era Bremer, por ende, tampoco era un titular indiscutible. Y eso pues te permite, ya habiendo jugado un par de partidos sin él, ¿no? En los últimos partidos, pero también durante la temporada ya ha jugado varios partidos sin él. Por ende, su ausencia en el inmediato no tendrá un impacto muy fuerte. ¿Qué me refiero al inmediato? El próximo partido. Pero en el corto a mediano plazo, sí. ¿Por qué? Porque empieza la situación de que está jugando muchos partidos juntos y muchos de estos jugadores no tienen rotación, no tienen con qué apoyarse. El mismo Cambiaso que hablábamos que por izquierda, el lateral izquierdo es muy bueno, pues hay veces que se ve necesitado por la misma situación de la plantilla de jugar por el lado derecho, extremo por izquierda más adelantado, a veces hasta en el mismo centrocampo, dependiendo, ¿no? Y ahí es cuando entonces llega la pregunta, bueno, ¿y quién cubre ese espacio? Sin Cabal tendríamos solamente a Roby, que por mucho que sea un talento joven, todavía parece faltarle. Entonces no sería alguien que tú puedes sustituir en ese momento. Entonces la ausencia de Juan Cabal pues crea esa gran pregunta del lado izquierdo, ¿no? Y ahorita pues hay que prender todas las veladoras para que Cambiaso se mantenga sano siempre, porque es una pieza fundamental el sí en ese aspecto. También habíamos hablado de que quizás Cabal, por su experiencia anterior en Colombia,
y cómo fue creciendo dentro del fútbol, podría hacer la función de el central de defensa por izquierda, porque es una posición que hemos visto rotar a varios jugadores y todos ellos han dejado bastante que desear, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a que Bremer tuviera esa posición y lo hacía muy bien, pero Danilo sufrió ahí, Kalulu sufre ahí, Gatti sufre ahí, y bueno, una de las opciones que se había flotado es que quizás Cabal podía cubrir esa parte, aunque ya había sido planeado, probado y entrenado como lateral izquierdo. Entonces no lo habíamos visto y lamentablemente no lo podremos ver. Todo apunta a que el colombiano se perderá el resto de la temporada, no va a llegar, creo yo, tampoco para el Mundial de Clubes, lo tendremos que ver para el próximo año y ver cómo regresa, ¿no? Porque estas lesiones ya conocemos también a carne propia, ¿no? Con jugadores o exjugadores nuestros no necesariamente regresan de la misma forma de que se van. Por ende, ¿qué puede hacer la Juventus? Hay mucha información en las redes de que pueden llamar a un préstamo de algún jugador que sacaron prestado, como el Facu González en el Feyenoord o el mismo Rugani al Ajax, Tallaló también al Porto. Y yo creo que esta información hay que clarificarla. Los préstamos no pueden ser rotos a mitad de temporada. Tiene que haber una ventana de mercado abierta para que ese préstamo se rescinda. Por ende, de aquí a enero, ninguno de estos jugadores prestados puede regresar a la Juventus. La opción que tendría la Juventus en términos de incrementar el número de defensas serían dos: o traer a un defensa que está como agente libre, obviamente el que más suena en las redes, los rumores son Sergio Ramos, etcétera. Eso, pues, de nuevo, las fuentes confiables dicen que la Juve no ha contactado a ningún agente libre en este momento. Y la otra opción sería subir a alguien de la Next Gen. Se habla de Gil Puche, se habla también de Felipe, el brasileño, Felipe Pedro, perdón. Entonces, estas dos serían opciones que te llenan en términos numéricos, pero no te van a llenar en términos de calidad, ¿no? Estos son jóvenes que al final, en un momento dado, en alguna emergencia, te pueden llenar ese espacio. Mi opinión personal, y de nuevo, yo no soy el táctico aquí de la situación, ese es el prof, es que veremos a esta Juventus transicionar o cambiar más seguido a una defensa a tres. ¿Por qué digo eso? Simple y sencillamente por una situación numérica. Tienes cada vez menos defensas, ¿no? Porque te quedan solo Gatti, Kalulu, Sabona, Danilo, Cambiaso y Rui. Entonces tienes a cinco, si mal no hice la matemática, para cubrir cuatro posiciones. Entonces tienes que tratar de hacer algún tipo de cambio. Pero bueno, al final termina siendo que con tres, una defensa a tres, te puedes permitir rotar y darle un poco más descanso, más que todo por la cantidad de experiencia que hay ahí. Sabona ha sido excelente por banda derecha, pero sigue siendo joven y sigue teniendo altibajos, como vimos en el último partido de la Juventus contra el Torino. La verdad es que Sabona dio mucho que desear. Rui, lo vimos, está súper verde. Rui realmente con mucho pesar no se puede confiar mucho en él, tanto así que ha jugado más partidos con la Next Gen este año que con el primer equipo. Cambiaso es imprescindible. Sabemos lo que hace Kalulu, sabemos lo de Gatti, y Danilo, pues simple y sencillamente no ha podido dar la talla hasta ahora. Tendrá él que ser quien da y dice presente para este momento, lo cual pues no está fácil. De nuevo, es una cuestión delicada, es una cuestión interesante, pero que yo veo que la Juventus traiga a un jugador de aquí a enero, muy poco probable. Veo mucho más probable que haya un cambio en términos tácticos de pasar una defensa a tres, que la puedes parar como tú quieras, ¿no? Al principio del partido con un 4-2-3-1, etcétera, pero no es lo que realmente pasa durante el partido, que transiciona a ser una defensa a tres y de esa forma también te puede apoyar un poquito el mediocampo con Locatelli, etcétera. Ya después en el mercado de invierno, ahí podríamos empezar a hablar de algunos préstamos que regresen, que yo también lo veo poco probable.
y o una compra que vaya a llegar a la Juventus. Y aquí pues se abre, ¿no?, una puerta bien interesante en cuanto a qué puede llegar, porque tienes que pensar también en cómo construyes el equipo después de que regresen los lesionados. Estos que lleguen a ser piezas permanentes en este equipo van a ser piezas solo para este momento, por ende llegan en préstamo para que se vayan otra vez en verano. ¿Cuánto te va a costar eso? Y también las expectativas, ¿no? Traer a un Milan Skriniar, por ejemplo, que es uno de los rumores, eso es para un equipo que quiere competir, ¿no?, de inmediato, que nadie dice que la Juventus pues no debería, pero yo me imagino que esta Juventus piensa más que todo en términos que el objetivo pues primordial es calificar a la próxima Champions, no necesariamente competir. Podemos argumentar si eso es correcto o incorrecto, pero es más o menos como yo pienso que piensa la directiva, valga la redundancia, porque se habla de estabilidad del presupuesto, ¿no? Se habla mucho de Kiwior porque fue uno de los jugadores quien subió con Mota, lo conoce muy bien, pero vendría también de la Premier League, no sería una operación fácil y barata. Lo único que sabemos por parte de Giuntoli es que antes de la lesión de Cabal, pues ya había dicho que en el mercado de invierno lo más probable es que fueran por un defensa, pero tenía que ser un defensa joven, listo a ponerse a prueba y a ganarse un puesto en la Juventus, uno que quiera jugar y quiera pues dar la cara, ¿no? Uno que esté listo a empezar corriendo en el momento que llegue a Turín. Y pues esto obviamente yo creo que nos da algunos indicios de los jugadores que no caben dentro de eso, ¿no? Tienen que ser jugadores con humildad y con ganas de participar en el proyecto de Motta. Yo creo que Giuntoli no traerá a alguien que vaya a sacrificar esa estabilidad interna dentro del banquillo y del vestuario, más bien va a traer a alguien que se quiera poner a prueba y dar el todo por la camiseta. Yo creo que ese ha sido el moto o el lema que ha puesto a Motta, que ha puesto Motta en la Juventus, y yo creo que también eso direccionó o dio la pauta en términos de los jugadores que terminaron saliendo del proyecto. Pero bueno, chicos, me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Esta defensa 3 es una opción mientras tanto o no? ¿Vamos a seguir jugando con la defensa 4 y tratar de aguantar hasta el mercado de invierno? ¿Qué opinan al respecto? Y no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos a la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.